74 casos hasta hoy, lunes 30 de junio. En investigación 4 y sospechosos 600 casos. Justamente con esta información de esta emergencia nacional por sarampión, voy a dar la bienvenida al doctor Juan Saavedra, él es infectólogo, que está junto a nosotros y que muy gentilmente ha aceptado este espacio de entrevista en RTP Informa. Doctor, buenos días, un gusto y un placer saludarlo. Buen día, un gusto saludarla, estoy a sus órdenes. Bien, doctor, ¿por qué la preocupación de esta emergencia nacional? ¿Por qué se le teme tanto al sarampión? Bueno, el sarampión es una enfermedad altamente infecciosa. 18 personas pueden ser infectadas a partir del contacto con un primer caso. Y hay riesgo de que si la inmunidad de esas personas está disminuida o no están vacunadas, pueden desarrollar la enfermedad y desarrollar complicaciones. Las más importantes son la neumonía y la encefalitis, y como consecuencia de estas dos complicaciones pueden morir. Antes del año 60, cuando no existía la vacuna, prácticamente 2 millones de personas morían cada año a consecuencia del sarampión. Entonces, imagínense la importancia que tiene el estar vacunado. Por esa razón es que existe preocupación mundial para contener nuevamente esta enfermedad. ¿Cuál es la población de mayor riesgo, doctor? La población de mayor riesgo son los menores de 5 años, las embarazadas, las personas mayores de 60 y los inmunosuprimidos. Esos son los grupos de más riesgo. Hablo de los mayores de 60 en el sentido de que algunos quizá no hayan recibido la vacuna, porque la vacuna se empezó a aplicar acá en Bolivia en los años 60, justamente, el 63. Entonces, si hay algunas personas que nacieron antes del 63 y que no han recibido la vacuna, esas personas están en riesgo de desarrollar la enfermedad y las complicaciones. ¿Personas que pueden recibir la vacuna, doctor? Perdón, ¿Personas que son personas que podrían recibir la vacunación? Claro. Si existen personas adultas que no se acuerdan si recibieron el esquema completo o lo tienen incompleto, este es el momento para recibir el refuerzo o completar el esquema. En cambio, para los niños en edad escolar, aquellos que tienen menos de 4 años, las mamás tienen que ver su tarjeta de vacunación. Si el niño no tiene vacunas, vacúnelo inmediatamente. Si el niño tiene un esquema incompleto, una sola dosis y le falta el refuerzo, también vacúnelo. Esos son los grupos de más riesgo. Y las mujeres que están en planificación de tener bebés, de embarazarse, también es el momento adecuado para colocarse la vacuna antes del embarazo. Bien, ¿cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad, doctor? Ya sean los más pequeños, menores de 5 años, en personas embarazadas y en grupos de riesgo o en personas inmunosuprimidas. Bueno, la enfermedad tiene varias fases. La primera fase se llama periodo de incubación, dura de 7 a 14 días. Es decir, si alguien está en contacto hoy con un paciente con sarampión, probablemente de aquí a 7 días desarrolle la enfermedad. ¿Cómo empieza la enfermedad? La enfermedad produce fiebre acompañada de congestión de la nariz, congestión de los ojos y tos. Estos síntomas que duran generalmente, que están presentes durante los primeros 4 días, son síntomas que son sugestivos de una infección respiratoria por un virus y podría ser COVID o podría ser influenza u otro virus. En consecuencia, el padre de familia tiene que llevar a su hijo cuando presente estos síntomas el primer día, máximo el segundo día, a que sea evaluado por un médico entrenado para que el médico establezca cuál es el diagnóstico etiológico de esta enfermedad. En caso de que el niño no sea llevado por un médico y no se haga el diagnóstico, al 5.º día este niño va a mantener esos síntomas, pero además en la boca, en el interior de la boca, van a aparecer algunos puntos blancos que se llaman manchas de Koplik. Estas manchas de Koplik son características del sarampión. En el 5.º día también empieza a aparecer, un día después, el 6.º día, aparecen ya la erupción cutánea. Generalmente son lesiones de color rojo, aplanadas, que aparecen detrás de las orejas y en la línea del pelo. Acá en la línea, en el límite entre la piel y donde empieza el cabello, aparecen ahí las primeras manchas, la fase eruptiva. Y esa fase eruptiva en un periodo de 3 a 4 días se disemina
de tal manera que el niño o el adulto termina con todo el cuerpo lleno de erupción, que inclusive llega al tronco, a los brazos, a las piernas y a la palma de las manos y a la planta de los pies. En ese momento, cualquier persona puede hacer diagnóstico de sarampión. ¿Cuál es el problema? El problema es de que este niño, 4 días antes de la erupción y 4 días después de la erupción, disemina el virus a todos los que lo rodean. Entonces, con el objetivo de contener la enfermedad, de romper la cadena de transmisión, es importante hacer el diagnóstico antes de que el niño desarrolle la erupción, en los primeros 3 días, cuando el niño tiene fiebre, congestión de la nariz, cuando tiene tos y cuando tiene congestión de los ojos. Ese es el mensaje para los papás. Rápidamente lleven al niño a la consulta y no hagan la medicación en casa. ¿Qué pasa Ahora, si yo lo vacuno, digamos, al pequeño, doctor, cuando está empezando la enfermedad? Yo todavía no me doy cuenta que está con sarampión y yo lo hago vacunar. ¿Corre algún riesgo? No conviene porque la vacuna en su composición es un virus vivo pero atenuado. Entonces, imagínense, el niño ya tiene el virus que le está produciendo los primeros síntomas y por equivocación recibe la vacuna con un virus atenuado. No conviene, no es conveniente. Por eso hay que colocarle la vacuna antes de que presente los síntomas. Por eso les digo, todos los niños menores de 4 años deberían recibir el esquema completo de vacunas. Y en el caso de los contactos, vamos a suponer que en una familia tipo hay 3 hermanos, el padre y la madre. Uno de los niños desarrolla el síntoma, uno de los niños desarrolla sarampión. El papá, la mamá lleva al niño, hacen el diagnóstico y el médico tiene que preguntar qué personas han estado en contacto con este primer caso. Entonces la mamá le contará que son 2 hermanos, el padre y la madre. Si el papá y la mamá están vacunados, no hay problema, pero los niños deberían estar vacunados. Entonces, cuando hay duda, a todos los contactos, que son 4, debería colocarse un refuerzo. Eso es importante colocar en los primeros 2 días. En los primeros 2 días, no después. En los primeros 2 días con el objetivo de contener la enfermedad. De lo contrario, va a pasar lo que estamos viviendo, que en Santa Cruz tenemos más de 60 casos, que ustedes ya tienen en el Alto 5 casos y que hay un primer caso en Potosí. Las autoridades tienen que contener la enfermedad y esto es poniendo la vacuna a todos los contactos que han estado con un caso de sarampión. Sin duda, ¿es una enfermedad que se recontagia si, digamos, yo de niña ya pasé sarampión, vuelvo a contagiar o ya nunca más en la vida? No, si usted tuvo sarampión, no va a volver a tener sarampión otra vez. Así que es importante también preguntar eso, bueno, que la sociedad recuerde, ¿no? Que si alguien ya tuvo sarampión y el sarampión estuvo confirmado por un médico, esa persona no va a volver a tener sarampión porque ya ha recibido, es decir, el contacto del virus con la persona ha generado anticuerpos muy potentes, que son anticuerpos que logran inhabilitar la entrada del nuevo virus de por vida. Bien, doctor, ¿qué pasa si los padres no damos la atención oportuna a nuestros hijos? Seguramente una atención guiada a través de un especialista. Los riesgos de la encefalitis, por ejemplo, ¿qué nos podría dejar el sarampión? El sarampión tiene una característica muy interesante, que disminuye las defensas del paciente. Eso quiere decir que esa persona, durante los 8 o 10 días que va a durar la enfermedad, está con la inmunidad disminuida, de tal manera que puede sobreinfectarse con bacterias. Por ejemplo, si no se hace un cuidado adecuado de la piel, si no se baña al niño cada día, las lesiones que tienen en la piel pueden erosionarse y complicarse con infecciones bacterianas y producir celulitis, erisipela, fascitis necrotizante, o tener otras infecciones en las vías respiratorias, ¿no? Otitis media, laringotraqueobronquitis por bacterias, bronconeumonía, neumonía, encefalitis, y estas enfermedades que aparecen como consecuencia de que ha habido una disminución de la inmunidad del paciente, tienen que ser tratadas estando internado el paciente administrando antibióticos. En el caso de la encefalitis, es una encefalitis netamente por el virus que necesita internación y atención en el hospital, porque el niño va a tener dolor de cabeza muy intenso, va a tener disminución del nivel de conciencia, va a tener convulsiones. Entonces, este manejo se lo tiene que hacer en el hospital. Pero aprovechando la pregunta,
hay una complicación que aparece en niños menores de 2 años que no están vacunados. Si este niño menor de 2 años se infecta y se recupera bien, de aquí a 7 o 10 años, existe la posibilidad de que el niño desarrolle una complicación en el cerebro que se llama panencefalitis esclerosante subaguda. Esta enfermedad, ¿qué hace? Disminuye la capacidad del niño para hablar, para comunicarse, para escuchar, para escribir, para alimentarse, para movilizarse. Pero además aparecen crisis convulsivas mioclónicas y pueden aparecer también infecciones bacterianas y este niño en un periodo de 2 o 3 años puede fallecer. Entonces, esa complicación que aparece 7, 10 años después en niños no vacunados se la puede evitar y se la tiene que evitar vacunando a toda nuestra población. Doctor, aprovechamos ya para la última recomendación en este espacio de entrevista, la automedicación. Yo lo veo a mi hijo con dolor de cabeza, con ese goteo nasal, con las primeras molestias, ibuprofeno, paracetamol, que es lo más común, y muchas madres que dan incluso antibióticos creyendo que se trata de un resfrío o de una influenza. ¿Qué medicamentos no están permitidos en el tratamiento del sarampión? Bueno, ¿qué medicamentos no se le debe dar al niño? Aquellos medicamentos con los cuales la mamá sabe que el niño tiene alergia. Pero en el caso concreto que usted pone en el ejemplo, que en la casa la mamá ve que su niño tiene dolor de cabeza, tiene secreción por la nariz, le puede dar una primera dosis de paracetamol o una primera dosis de ibuprofeno, pensando que en las próximas horas lo va a llevar a su médico. ¿Me entiende? O sea, con el objetivo de disminuir las molestias en el niño, le puede dar para que no tenga fiebre alta, para que no tenga convulsiones, pero en las próximas horas ese niño tiene que visitar al médico y el médico tiene que establecer el diagnóstico, porque si el niño tiene fiebre y tiene secreciones, hay un virus en las vías respiratorias que está afectando al niño. Puede ser en este momento sarampión, influenza, COVID, adenovirus y otros virus más. Así que la mamá puede aliviar los síntomas de su niño administrando una primera dosis, que las mamás ya saben la dosis que va a usar su niño, pero en las siguientes horas el niño tiene que visitar a su médico. Bien, doctor, agradecerle mucho por su presencia, por estar junto a nosotros en este espacio y recibir toda